¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos con el curso de programación en C y el día de hoy veremos lo que son los inputs o los ingresos de datos. En este caso, la clase pasada vimos lo que fueron variables, vimos enteras, decimales, char, eh, etcétera. Y el día de hoy pues veremos principalmente el cómo asignarles nosotros un valor, ya que pues vamos a hacer nuestro formato fuente y vamos a llamarlo como ingreso.c. En este caso ponemos nuestra función main o nuestro método main. Y si bien, por ejemplo, podríamos declarar una variable, en este caso la podemos llamar variable entera, habíamos dicho que le necesitábamos asignar un valor, por ejemplo, igual a 0. Bueno, esto es lo de menos. Entonces habíamos dicho que le íbamos a igualar a 0, ya que siempre le teníamos que asignar un valor para evitar problemas en un futuro o que nos generara errores o números basura. Y esto lo hacemos con el fin, pues, reitero, de evitar números basura, pero no siempre tiene que ser así. A veces podemos directamente eh, darle un valor nosotros, por ejemplo, si lo necesitamos imprimir, por ejemplo, decir, no, pues, ¿sabes qué? Necesito imprimir el número 25. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar la siguiente instrucción, la cual se llama scanf, ¿vale? Colocamos unos paréntesis y lo que vamos a hacer es poner el tipo de dato, ¿vale? En un momento explico esto. Agregamos una coma y asignamos un apuntador. Más adelante veremos el tema de apuntadores. Ahorita solamente quédense con esto. Y ya, con esto lo que estamos haciendo es ingresar tipos de datos. En este caso hay distintas formas de ingresar. Por ejemplo, si yo necesito ingresar datos hacia un entero, es de una forma. Si necesito ingresar datos hacia flotantes es de otra forma. Para char es otra forma. Y así. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un comentario. Para ingreso de datos enteros se usa porcentaje de. Para flotantes se usa por ciento %f. Esto lo voy a poner aquí arriba para que quede como un poquito más en la misma línea. Para char se usa por ciento %c. Para dobles, ay no, perdón, y ya, listo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí mismo genero lo que es una variable tipo float, por ejemplo, float va variable float, y yo la quiero escanear o la quiero ingresar, lo que hago es scanf por ciento %f, coma, ampersand variable float. ¿Qué pasa si yo coloco lo que es el por ciento %f y le doy un valor, o bueno, le doy le paso una variable? Siempre y cuando sean, por ejemplo, en este caso que es float e int, si yo le paso aquí, por ejemplo, variable entera, lo que va a hacer es va a redondear el número. O sea, si yo le doy un 25.5, lo que va a hacer es redondearlo a 25. Y en el caso de las variables enteras, si yo le paso un por ciento %f, pues solamente se va a quedar con el valor entero. Simplemente. O sea, no va a afectar mucho. Pero sí hay que tener cuidado porque si necesitamos registrar específicamente flotantes, pues hay que tener cuidado con eso. Igual con char, si yo aquí genero una variable tipo char, que se va a llamar variable letra, pues lo que voy a hacer es scanf por ciento %c ampersand variable letra. Sé que tendrán la duda de para qué es el ampersand y sí, más adelante lo veremos. Por el momento solamente haré la mención de que es un tema que se llama apuntadores. Entonces, ahorita no lo vamos a tocar, meramente pues para no entrar como en temas un poquito más complejos, sino lo vamos a dejar así como un poquito en el aire y ya cuando se vea el tema pues se explicará más a detalle. Y ahora bien, pues dirán, ok, ¿y ahora qué es lo que acabo de hacer? Pues tan simple y tan sencillo, lo que yo acabo de hacer es lo siguiente. Recordemos que en la clase pasada que explicamos lo que fueron variables, dijimos que pues la podemos imaginar así como cajitas que almacenan algo. En este caso, cuando yo la genero así, o cuando yo la pongo así, de cierta forma estoy diciendo que está vacía, ¿vale? Que no tiene nada.
Sin embargo, pues en este caso yo lo que quiero es asignarle un valor y para eso ocupo scanf. En este caso es un valor que el usuario va a ingresar y pues por ejemplo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, con scanf lo que hago es registrar este 5, ¿vale? Un poco feo el 5, pero aquí está. Lo que hago es ingresar este 5 en la terminal y lo que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Se lo vas a asignar a la variable entera, ¿vale? En este caso se lo vas a asignar a la variable que se llama variable entera, o sea, a esta de aquí. Y ahora variable entera tiene el valor de 5. Tan simple y tan sencillo. Entonces es como decir A es igual a 5. ¿Ok? O lo que vimos ayer de una manera práctica es como poner una variable, la voy a llamar ejemplo, igual a 5. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso yo le estoy preasignando un valor, o sea, yo como programador se lo estoy dando, y acá abajo yo estoy dando la opción a que el usuario que use mi programa le dé el valor. Y vamos a verlo de una manera visual. En este caso, pues, ya sabemos que para imprimir los valores ocupamos printf. Y en este caso le vamos a poner el valor de la variable entera es. Y aquí vamos a poner %d nuevamente. En este caso con el fin de decirle aquí vas a imprimir un número entero, ¿ok? Y posteriormente ponemos una coma y nuestra variable entera o el valor que le deseamos asignar. Por ejemplo, en este caso, empecemos con un número entero directamente, que en este caso va a ser el 5. Dejen minimizo esto. Y si yo compilo, ¿ok? No nos marca ningún error. Y ahora yo al momento de ejecutar, pues como no pusimos ningún texto ni nada, pues obviamente vamos a seguir lo que estamos haciendo aquí arriba. Bueno, aquí. Entonces primero necesitamos ingresar la variable entera, a la cual le vamos a dar un valor de 12. Posteriormente damos un enter y nos pide una variable float, la cual le vamos a dar un 12.5. Y listo. Ahorita explico el por qué no me dejó registrar la variable c. Pero si se dan cuenta, aquí nos dice el valor de la variable entera es 5, que es nosotros lo que le habíamos dado aquí. Yo también lo podría poner de la siguiente forma, ¿vale? De esta forma. Y funcionaría exactamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, este 5, como lo vimos ayer, decimos que solamente es un dígito, no es un valor numérico. Perdón, es una letra, no es un valor numérico. Entonces, este 5, si yo le intento sumar 5, entonces habíamos dicho que si es char, si es una suma de char, lo único que hago es concatenarlos. 5 más 5 es igual a 55 o 55. Pero si es una suma de int o float o double, es 5 más 5 igual a 10. 10. Entonces, en este caso, si yo pongo %d y acá pongo 5 más 5 y ahí volvemos a ejecutar, que en este caso dejen cierro el programa, compilamos y ejecutamos, ponemos 12, 12 y si se dan cuenta nos arroja el valor de 10. En este caso por lo mismo que les había comentado, que al ser estos al ser datos numéricos como tal, pues sí los puede hacer en una operación y nos arroja directamente la suma. En este caso, ahora pues vamos a imprimir directamente la variable entera. Variable entera. Aquí no necesitamos colocar ningún ampersand, asterisco, nada. Aquí es así a secas. Y ya con esto pues, bueno, lo ejecutamos. Compilamos primero y ejecutamos. Y en este caso vamos a poner 123. Luego otra vez 123. Y si se dan cuenta nos dice el valor de la variable entera es 123. Y listo. Entonces, ahora bien, vamos a imprimir el valor de la variable float. Printf. Y decimos el valor de la variable flotante es %f. Y ponemos aquí variable float. Y listo. Eso sí, aquí vamos a agregar algo que se llama salto de línea, que es con la tecla Alt-GR. Y según qué teclado, es el 1 o la tecla que está antes del 1.
y agregamos un n. Si se dan cuenta, es una diagonal invertida. Si bien la diagonal se pone con el Shift 7, pues se pone a la inversa. O sea, si se dan cuenta, está hacia el otro lado. Y seguido de la letra n. ¿Esto con qué fin? Con el fin de generar un salto de línea. Vamos a ver qué pasa si yo no pongo este salto de línea. Habíamos dicho 12 y vamos a poner 13.45. Si se dan cuenta, lo que hace es que no lo pone todo seguido. Entonces, pues obviamente es un poquito, pues puede llegar a ser un poco complicado de leer. Entonces, pues lo podemos poner de esta forma. Compilamos y ejecutamos. Y ahora ya hemos dicho 12 y 12.5. Entonces, si se dan cuenta, nos dice el valor de la variable entera es 12, o sea, el que nosotros habíamos ingresado, y el valor de la variable flotante es 12.5 y los demás ceros. Entonces, pues con esto tendríamos lo que es cubierta la parte de los flotantes y del ingreso de datos enteros. Ahora bien, habíamos visto que aunque yo aquí tengo el scanf para la variable c, pues muchas veces no... pues si se dan cuenta, lo que hizo es que directamente no la cargaba. Y esto es tan simple y tan sencillo porque es simplemente porque lo que es la variable, o bueno, las variables tipo, perdón, lo que son las variables tipo char registran lo que son caracteres, ¿ok? Como habíamos dicho, letras, números o todo valor aquel que se encuentra en la tabla de ASCII. El problema es que también los saltos de línea, o cuando nosotros damos enter en la terminal, no los detecta como un carácter. Entonces, nosotros al tener estas dos entradas de datos y después una tipo char, lo que sucede es que en el momento que nosotros damos enter para registrar el valor de la variable float, ese salto de línea se registra hacia la variable c, hacia la variable letra. Entonces, variable letra se guarda como un salto de línea. Y dirán, oye, ¿cómo evitamos esto? Pues de una forma técnica se le dice limpiar el buffer. Pero simplemente es limpiar es como decirle, oye, ignora ese salto de línea. Con esta función de aquí, la cual se llama getChar. Que lo que hace es, hacia grandes rasgos, es quitar ese salto de línea y quitarnos ese problema. Entonces, si nosotros compilamos y ejecutamos, podemos ver lo siguiente. Ponemos, no sé, 90. Ponemos 76.5678 y si se dan cuenta, yo al dar enter se queda esperando el ingreso de datos, y en este caso recordemos que es exclusivamente una sola letra. Si ponemos más, se van a perder esas demás letras. Entonces, para esto pues voy a poner la letra A, y si se dan cuenta, ya quedó. Dirán, oye, pero no lo imprime. Pues sí, pero porque no le hemos puesto para que lo imprima. Y para esto podemos hacer lo siguiente: printf, decimos la letra ingresada es %c y ponemos variable letra. Obviamente ustedes le pueden llamar de cualquier otra forma a sus variables. Recordemos que siempre y cuando sean nombres distintos, y en este caso pues así queda. Entonces para esto ya nada más compilamos y ejecutamos y pues hacemos la prueba. 12, 89.43 y ponemos la letra S. Entonces, si se dan cuenta, nos pone el valor de la variable entera es 12, el valor de la variable flotante es 89.43000. Y aquí, como no hicimos ningún salto de línea, nos dice la letra ingresada es S. ¿Ok? Entonces, para esto podemos poner ya sea el salto de línea aquí o en esta línea final. No importa, es indiferente. La idea es que pues sepamos dónde ponerlo correctamente. En este caso lo voy a poner aquí al inicio para que vean que funciona igual. Y si se dan cuenta, lo que les había dicho anteriormente es que si yo ingreso un 1, lo que va a hacer es que me lo va a registrar pues como el carácter en sí. Entonces pues me lo ingresa como el carácter tal cual, o sea, el carácter 1. Y si se dan cuenta, ya tal cual está en una línea distinta. Ahora bien, hay muchas formas de imprimir datos. En este caso la podemos hacer de una forma individual, como es este caso, o la podemos hacer de una forma, pues digámosle, lineal o seguida. Que en este caso, pues, si bien nos puede ahorrar líneas de código,
Si no estamos muy acostumbrados, nos puede generar como muchos problemas en el sentido de una manera visual, que digamos, ay, se me complica mucho verlo. Pero vamos a poner aquí un comentario. Esta es otra forma de imprimir, que es exactamente igual, printf. Y ahora vamos a poner el valor entero por ciento de, salto de línea, el valor flotante por ciento f, salto de línea, y el valor, el valor, o la letra más bien dicho, la letra, y por ciento c. Y ahora aquí seguido pues ponemos en ese orden las variables. En este caso habíamos dicho que primero es la variable entera, luego la variable flotante, y por último la variable letra. Y listo. Y si se dan cuenta, la diferencia radica en que aquí son 3 líneas y aquí únicamente una. ¿Va a cambiar en algo? No, trabajan exactamente igual si lo haces de esta forma o de esta forma. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que si quieres hacer un código con menos líneas, pues esta puede ser un poquito más ideal. Pero si no estás acostumbrado te puedes confundir. Entonces vamos a probarlo. ¿Qué nos faltó? Pues el famoso punto y coma. Ya ven, directamente aquí el compilador nos marcó el error. Nos marca en qué línea, en este caso en la línea 21 nos dice se esperaba un punto y coma antes del de la llave, perdón, se me olvidó el nombre. Y ahora si ejecutamos podemos probar 54, podemos probar 23.986 y una letra, en este caso la letra E. Y si se dan cuenta, esto es lo primero que habíamos hecho, estas tres de aquí. No pusimos un salto de línea. Déjenlo pongo rápido porque si no se va a confundir todo esto. Podemos poner saltos de línea seguidos. O sea, podemos poner /n/n/n. Y pues en ese caso va a imprimir 3 saltos de línea. Y ahora habíamos dicho el 54, el 14.89 y la A. En este caso, si se dan cuenta, me imprimió 1, 2, 1, 2 y 3 saltos de línea. Y en este caso tenemos las primeras 3 salidas, que son estas 3 de aquí, están aquí. El valor de la variable entera, el valor de la variable flotante y la letra ingresada. Y ahora, si se dan cuenta, la línea que tenemos aquí no la representa en 3, que dice el valor entero, 54, el valor flotante y la letra. Entonces, esta es otra forma de imprimir datos. Aquí es como cada quien se acomode. Solamente tienes que respetar la sintaxis, que en este caso es por cada % de que pongas, o %f o variable que vayas a imprimir, tienes que ponerlas en ese orden. Porque si yo ahorita las mezclo, pues van a aparecer en distinto orden. Entonces tienes que tener cuidado. Ahora bien, esto es más como dato extra. Imaginemos que yo necesito otra variable, ¿vale? Que yo necesito una variable entera 2. Pues lo que se haría normalmente es poner int variable entera 2. ¿Ok? Recordemos que no puedo ponerlas con el mismo nombre, entonces le doy un apellido. En este caso variable entera 2. Y si lo compilamos, pues no tenemos ningún problema. Sin embargo, a veces necesitamos declarar a veces 8 o 9 veces distintas variables del mismo tipo. Entonces lo que podemos hacer para ahorrarnos trabajo o líneas de código es ponerlas seguidas de esta forma, con una coma. Siempre y cuando el tipo de datos sea el mismo, ¿vale? No podemos hacer por ejemplo, lo siguiente. No puedo poner int prueba, float prueba 2 y así. Esto de aquí no se puede hacer. Esto de aquí sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara más variables float, la puedo agregar aquí una coma y decirle esta es otra. Igual a, no sé, 98.12. Y le puedo ir asignando valores y agregar esta es otra más. Podemos agregar aquí un igual a 0 directamente. Igual con las letras, le podemos poner otra más. Igual a... igual a 1. Otra. Igual a la P, no sé, por ejemplo. Entonces, si nosotros compilamos, si se dan cuenta no nos marca ningún error.
Y nosotros podemos estar imprimiendo cada una de estas. Por ejemplo, aquí abajito vamos a imprimir otra más, creo que se llama. Esta es otra, ok. Entonces quitamos la variable float y ponemos esta es otra, ok, que es nuestra variable tipo float. Compilo y ejecuto y pues ingresamos 12, luego ingresamos un 32 y luego ingresamos una Q. Entonces si se dan cuenta me dice el valor flotante es este de aquí, que es justamente el que habíamos puesto aquí arribita. Un segundito. Y aquí está. Tan simple y tan sencillo. La diferencia pues es pues el cómo lo acomodemos es más de gusto de cada quien. A mí me gusta más trabajarlo así, entonces puede que en los siguientes videos yo empiece a poner así las variables o empiece a imprimir así los tipos de datos. Según cómo se vaya acomodando la situación, va a ser de una forma u de otra. Pues bueno, recordemos, como en todos los videos, que lo que yo diga aquí no es ley. Y yo siempre les invito a que ustedes investiguen y a que hagan su propia investigación. Y pues bueno, con eso acabaríamos esta clase de hoy. Que tengas bonita noche.